complejo. Si me permiten, voy a hacer un esfuerzo por ser lo más divulgativo y lo más pedagógico posible, y voy a pedir disculpas de antemano si de alguna manera cometo el desliz de adentrarme en cuestiones extremadamente jurídicas. Es el momento de hacerlo, es cierto, pero nos encontramos en un escándalo no solo jurídico, es también económico, es también cultural, es patrimonial, es social, político y ciudadano. Pero el origen es jurídico y eso lo hace extremadamente complejo, y es una de las razones por las que la ciudadanía no comprende bien lo que pasa. Y además, cuando una cosa se reviste de lo jurídico, se convierte, como decía la copla, en un nublado de tiniebla empederná. Y entonces es difícil enganchar y entender algo que, como explicó perfectamente Chema al principio, es obvio, ¿no? El origen del escándalo. Mira, el 27 de febrero de 1946, Francia cerró las fronteras a España. Y le cerró las fronteras a España porque la dictadura franquista acababa de ejecutar a un combatiente, no solo por la República, sino sobre todo contra la Alemania nazi, que Francia había declarado héroe nacional. Era Cristino García Granda. Fue tal el tumulto, las manifestaciones por toda Francia, que Francia se vio obligada a cerrar la frontera con España y pedir a Naciones Unidas que emitiera una resolución para que se hiciera lo mismo con el resto de los estados. Y, de hecho, ocurrió. Bueno, pues el mismo día que Francia cierra la frontera a España por haber ejecutado a Cristino García Granda, Franco regala a la jerarquía católica la posibilidad de inscribir bienes a su nombre como si fuera una administración pública. Así que, primera reflexión, el origen del escándalo es una norma franquista. Esto es importantísimo tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el origen del escándalo no está en Aznar. Aznar redobla el escándalo. Pero nos encontramos con que el germen de lo ocurrido se encuentra en un momento de la historia en el que Iglesia y Estado son dos hermanos siameses, cosidos por el corazón y cosidos por el bolsillo. Y aquí, además, cosidos por la ley. A partir de ese momento, nos podrán decir, no, es que esa norma es una continuación de normas anteriores en las que se permitía a la Iglesia inscribir bienes. Vale, escuchen bien porque, repito, a partir de ahora todo se va a complicar un poco. Voy a hacer este esfuerzo porque se entienda y si no lo vuelvo a repetir. No tengo ningún problema, aunque el tiempo sea muy escaso. La jerarquía católica tenía una norma que se parece como dos gotas de agua, como si fueran hermanas mellizas, que no gemelas, que permitían inscribir los bienes de los que estaban en posesión, pero porque eran bienes que estaban objetos a desamortización. Es decir, eran bienes que no eran suyos. Y lo que podían inscribir era solo la posesión, no la propiedad. Que lo poseía, pero que no era suyo. ¿Para qué? Para que en el caso de que se llegase la desamortización, quedase claro que lo estaba poseyendo la Iglesia. En la reforma de la ley hipotecaria de los años 40 desaparece la posesión como hecho inscribible. Y lo que hace Franco es cambiar posesión por propiedad. Es decir, es el milagro del pan y de los peces. Antes la Iglesia podía inscribir lo que poseía sin ser suyo, y a partir de 1946 puede inscribir como suyo lo que ni siquiera poseía. Eso fue lo que ocurrió a partir de 1946, salvo los templos de culto. Lo que no podían inscribir eran los templos de culto, porque los templos de culto arrastraban la cualificación jurídica desde los tiempos del derecho romano como bienes de dominio público, entendido bienes de dominio público como bienes que no son de nadie porque nos pertenecen a todas y todo. Llega la restauración democrática, llega la Constitución, se separa Iglesia y Estado formalmente y, sin embargo, nadie declara inconstitucional esa norma. Una norma que es inconstitucional porque salta a los ojos que lo es.
porque ni la Iglesia es una administración, ni los obispos son funcionarios públicos. Esa obviedad, repito, nadie la declara inconstitucional, entre otras razones porque se entendía que no había escándalo. ¿Y sabéis por qué se entendía eso? Porque a nadie se le pasaba por la cabeza que la mezquita de Córdoba pudiera acabar en el registro de la propiedad. A nadie se le pasaba por la cabeza que podía inscribirse en el registro de la propiedad una plaza, una calle. Eso a nadie se le pasaba por la cabeza. Pero eso estaba pasando. Eso estaba pasando. Así que el escándalo tiene su origen en una norma franquista que nadie declaró inconstitucional cuando se tenía que haber hecho. Y, además, porque nadie reguló en qué casos, en qué condiciones bienes de extraordinario valor histórico y cultural deberían pertenecer al dominio público, cuando estamos hablando de bienes eclesiásticos. Algo que sí estaba regulado en toda Europa, especialmente en nuestros países vecinos, es decir, tanto en Francia como en Portugal. Además, por vías diferentes. En Francia, por la ley Combes, por una nacionalización de principios del siglo XX, y en Portugal, porque durante la dictadura se pactó con el Vaticano que los bienes de extraordinario valor eclesiásticos siguieran siendo públicos, siguieran siendo del Estado. De forma que, para que todo el mundo lo entienda, la Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, la Catedral de Notre Dame pertenece al Estado francés, la Abadía de Westminster pertenece al Estado británico, la Catedral de Colonia pertenece al Estado alemán, pero la Mezquita de Córdoba está inscrita a nombre de un obispo. Y eso ha ocurrido, repito, porque se han cometido dos errores. Primero, nadie declaró la inconstitucionalidad sobrevenida cuando se promulga la Constitución, y segundo, porque nadie redacta una norma que diga en qué casos, como en Portugal o como en Francia, un bien de ese extraordinario valor deben pertenecer al dominio público. Eso es lo que voy a intentar explicar en tiempo récord, a partir de ahora. Porque, además de esas dos inacciones, al escándalo se le suma una acción. Y es que Aznar, en 1998, cambia por primera vez en la historia el régimen jurídico de los templos. Repito, a lo mejor lo he dicho con cierta ambigüedad. Aznar, por primera vez en la historia, cambia el régimen jurídico de los bienes eclesiásticos. ¿Por qué? ¿Por qué es la primera vez en la historia? Porque es muy sencillo de entender. Porque durante toda la historia, cuando el Estado fue confesional, los bienes de la Iglesia eran bienes del Estado. Porque el servicio público culto los afectaba y lo convertía en bienes públicos. Por eso, cuando se desamortizan, no se paga indemnización, porque no se está expropiando, porque son bienes públicos, porque eran bienes de una administración sui generis, pero de una administración pública. Cuando los nacionaliza José Bonaparte, ¿qué hace? Que los siga haciendo público. Es decir, se separa Iglesia y Estado, pero siguen siendo públicos. Cuando vuelve a ser un Estado confesional, vuelven a ser públicos. Cuando llega la Segunda República, se separa Iglesia y Estado, y la ley de congregaciones religiosas los convierte en públicos. Cuando vuelve Franco, vuelven a ser públicos porque es un Estado confesional. Cuando llega la restauración democrática, nadie hace nada. Y llega Aznar y los convierte en bienes privados. Quiero que escuchen bien lo que voy a intentar explicar ahora para que nadie se lleve las manos a la cabeza. Aznar lo hizo con un simple decreto. Y lo hizo porque podía hacerlo. Porque esa norma que prohibía a la Iglesia inscribir templos de culto era inconstitucional. Era inconstitucional. Porque es posible que la Iglesia fuera titular de un templo que ha construido ella con su dinero en un suelo propio. Entonces, como era inconstitucional, con un simple decreto, es decir, no tuvo que ir al Tribunal Constitucional, no tuvo que ir a ningún órgano. Como era inconstitucional, con un simple decreto dijo, a partir de ahora pueden inscribir templos de culto. Claro, ya sabéis que una verdad a medias es como una doble mentira. La trampa estaba en que, de no poderse inscribir todos por público, pasaron a que todos se pueden inscribir como si fueran privados. Eso es una trampa, eso no era verdad. Uno. Luego dos, declaró inconstitucional esa parte del decreto, pero no declaró inconstitucional el mecanismo que utilizaba la jerarquía católica para inscribirlo, que era esa norma franquista que se mantuvo vigente. Y en tercer lugar, y no me parece que sea un hecho menor, desafectar un bien público necesita de una reserva de ley, y lo había hecho con un simple decreto.
¿Y qué hace la administración pública, qué hace la clase política, qué hace la ciudadanía cuando ocurre ese atropello? Nada, porque nadie se entera de nada. Nadie sabía lo que estaba pasando. Hasta que el escándalo estalla, primero en Navarra, cuando se descubre, por una casualidad, que se habían inmatriculado 1000 y pico bienes, digamos como primer momento, y cuando después se descubre en Córdoba la inmatriculación de la mezquita, y entonces empieza la gente a preguntarse, en realidad, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Así que más o menos este es el bosquejo del escándalo. Ahora voy a preguntar, si me permitís, a Asun, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. 10 minutos. Bueno, pues ahora voy a intentar explicar en 10 minutos qué se puede hacer a partir de aquí. ¿De acuerdo? Primero, lo primero es conocer realmente la magnitud del escándalo. Porque no es verdad, porque lo acabo de explicar, aunque sea a una velocidad de vértigo, que el escándalo no comienza con la reforma de Aznar. No comienza en el 98, comienza en el 46. En segundo lugar, aunque ya ha dado pistas Asun, porque antes del 98 también se habían inscrito templos. En Córdoba, por ejemplo, la iglesia de la Fuensanta, por poner un ejemplo. Y lo permitieron los registradores, que están obligados por ley a calificar el título que se les presenta. Y después del 78 tendrían que haber calificado los títulos como inconstitucionales. O sea, el primer juicio es el de constitucionalidad. Voy a intentar poner un ejemplo burdo para que todo el mundo lo entienda. Si hay una norma que dice que las mujeres no pueden acceder a la universidad porque es una norma franquista, y viene la Constitución, no tiene por qué llevarse al Tribunal Constitucional. Basta con que cualquier administrativo diga, pues por supuesto que te puedes matricular en la universidad, porque esta norma es inconstitucional. Digo esto porque una registradora en 1997 impidió el acceso de un templo de culto. Y entonces eso se recurrió a la entonces Dirección General de los Registros y del Notariado, que en el 2001, con carácter retroactivo, dijo que se equivocó la registradora porque tenía que haber permitido la inmatriculación porque esa norma era inconstitucional. Luego, fijaros, Aznar lo hizo con un decreto y dice lo mismo la Dirección General de los Registros y el Notariado. Entonces, ¿se puede declarar la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones practicadas? Si Aznar lo hizo con un decreto y la Dirección General de los Registros del Notariado lo hizo con una orden, con una resolución, pues por supuesto que sí. ¿Técnicamente es posible? Por supuesto que sí. ¿Que las consecuencias son de una inseguridad jurídica descomunal? ¿Hay mayor inseguridad jurídica que haber permitido la inmatriculación en masa de miles de bienes sabiendo que la normativa que lo permitía era inconstitucional? ¿Eso no es una inseguridad jurídica? ¿No es una inseguridad que hayan accedido al registro plazas, parques, campos de fútbol, calles, ermitas, iglesias, catedrales? ¿Eso no es una inseguridad jurídica? Pues yo creo que sí. ¿Que hay que buscar fórmulas para que se garantice? Pues por supuesto que también. Habrá que garantizar la seguridad jurídica. Pero si lo hizo, repito, Aznar con un simple decreto, y si lo hizo la Dirección General de los Registros de Notariado con una simple resolución, nosotros podemos hacerlo con una ley. Pero se puede y más, se debe hacer. Aún más, se podría decir, no, mira, verá, es que para que se declare nula una inmatriculación ya realizada, hace falta una sentencia. Pues que hay una sentencia. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 2014, ratificada en el 2015, que fue la que provocó la derogación de la norma. Esa sentencia es vinculante para el Estado español. Lo voy a repetir por si también ha quedado alguna duda. Es vinculante para el Estado español. Eso significa que cualquier tribunal tendría que tener en cuenta esa resolución que dice que esa norma que permitía el acceso de bienes sin poder ser confrontados, sin ser conocidos, de la manera clandestina, a espaldas de los interesados, vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y vulneraba la normativa europea de protección de la propiedad. Por virtud del principio de convencionalidad, esa sentencia debe ser aplicada directamente. Así que ya tenemos que con normas menores se ha hecho
y que hay una resolución que lo ampara. Luego, evidentemente se puede hacer. Pero es que además, en 1993, el Tribunal Constitucional se pronunció en un caso que es prácticamente el mismo. Había un artículo de la antigua ley de arrendamientos urbanos que permitía a la jerarquía católica recuperar un bien que tenía alquilado sin tener que demostrar que lo necesitaba. Es decir, actuaba como una administración pública. Y en 1993 dijo el Tribunal Constitucional, esa norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una administración pública. Se vulnera el principio de confesionalidad del Estado. Nunca ha llegado un caso al Tribunal Supremo para que evalúe la constitucionalidad. Obiter dicta sí, es decir, como de refilón. Llegó uno en 1996 y dijo el Tribunal Supremo, es inconstitucional. Pero como no es mi caso, pero dijo que era inconstitucional y habló de la sentencia de 1993. En el 2006 se volvió a pronunciar. ¿Y sabéis lo que dijo el Tribunal Supremo? Dijo, mira, yo no sé si es constitucional o no inconstitucional, que lo hubiera hecho antes la Administración. Es decir, lo que estaba legitimando es como una carrera de pillos, el primero que llegue se lo queda. El informe que emitió el Gobierno en el 2021, emitiendo fragmentariamente la lista de los 35.000 bienes, en ese informe se dice que es inconstitucional. Lo dice. Y el informe dice que se equivoca la sentencia de 2006. Sin embargo, no dio el siguiente paso. Si ya que es inconstitucional, actúa en consecuencia. Pero no dijo eso. Lo que dijo fue que cada ayuntamiento, que cada administración pública la reclame. Y eso no es posible. No es posible por dos razones. Porque eso es como matar moscas a cañonazo, uno. En segundo lugar, porque esto es una cuestión de Estado. Y en tercer lugar, que yo creo que es lo más importante, y espero que todo el mundo entienda lo que voy a explicar ahora. En tercer lugar, es porque un ayuntamiento no tiene armas para enfrentarse. No tiene armas, porque le falta la otra pata. La otra pata es, dime, en qué caso un bien es público. Porque cuando la Iglesia lo inmatricula, se produce lo que se llama en derecho una probatio diabólica. Es decir, la Iglesia inmatricula un bien sin tener que demostrar que es suyo y ahora el verdadero titular tiene que demostrar que es suyo. Es justamente lo contrario. Y no tiene armas para hacerlo. Porque no hay una norma en la Ley de Patrimonio Histórico del Estado que diga en estos casos los bienes son públicos y los voy a catalogar y son este y este. Porque la verdadera cuestión, escuchen bien, no es de quién es este bien, sino ¿qué es este bien? La pregunta no es de quién es la mezquita de Córdoba. Eso es un error. Cuando alguien os pregunte de quién es la mezquita de Córdoba, vuestra respuesta tiene que ser ¡ja! Esa pregunta es capciosa. No, es ¿qué es la mezquita de Córdoba? ¿La mezquita de Córdoba se puede enajenar? ¿La mezquita de Córdoba se puede vender? ¿La mezquita de Córdoba se puede hipotecar? ¿La mezquita de Córdoba se puede embargar? ¿La mezquita de Córdoba se puede usucapir? No. ¿Y sabéis por qué no se puede vender? Porque es un bien de dominio público. Se puede vender el Machu Picchu, se puede vender las pirámides de Keops, se puede vender el Guadalquivir, se puede vender la manga del Mar Menor, ¿se puede vender sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un dominio público. Entonces ya no hay pregunta. No es de quién es qué es. Pero está sin regular. Es un limbo. De ahí que sea tan urgente y necesaria como otra medida el que se regule en qué caso, en qué condiciones un bien de extraordinario valor histórico y cultural debe pertenecer al dominio público. Entonces, en ese caso, ya verás como muchos ayuntamientos se atreverían. Y como me queda muy poco tiempo, aunque hay muchísimas cuestiones por abordar, muchísimas, pero porque quiero que todo el mundo conozca que, como si fuera el poema de Miguel Hernández, el tema de las inmatriculaciones es un rayo que no cesa. La derogación en el 2015 no ha impedido a la jerarquía católica seguir inmatriculando. Y lo está haciendo ahora con normas que son constitucionales, pero que no reúnen todas las garantías. El expediente de dominio ahora lo tramitan los notarios, después de la reforma del 2015.
Y aunque no se diga con la fortaleza que debiera decirse, se exige un título de propiedad para que alguien que no tenga una escritura pública, que no tenga un testamento, que no tenga un título, lo pueda inscribir en el registro. Bueno, quiero que sepan que ya han inmatriculado, por ejemplo, la iglesia de Santa Marina en Sevilla. Y lo han hecho. Y que hace escasamente una semana no pudieron hacerlo con 2 ermitas en un pueblo que se llamaba Ades porque se opuso la alcaldesa, que es una alcaldesa del PP. Pero eso ya no está ocurriendo con una norma inconstitucional y franquista. No, no. Está ocurriendo con la legislación actual. Así que yo creo que como propuesta de solución, para terminar, yo diría lo siguiente. 1. La solución más importante es tener claro que ni la nulidad ni la inconstitucionalidad son negociables. Así que todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978 hasta el 2015 con esa norma son inconstitucionales y pueden derogarse conforme al mismo criterio que utilizó Aznar en su decreto la Dirección General de los Registros y del Notariado en el 2001 e invocando la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Cualquier inmatriculación de un bien de dominio público, el que sea, es nula, no importa la fecha. Por eso es urgente que sepamos el listado desde 1946. Yo lanzo esta pregunta a todos y todas las presentes. Si se ha podido conseguir en Navarra, si se ha conseguido en Euskadi, si se ha conseguido en Cataluña, si se ha conseguido en Baleares y se ha demostrado que hay más bienes inmatriculados antes del 98 que después, ¿por qué no podemos saberlo en el resto del Estado? ¿Por qué? ¿No? Así que esa es la segunda propuesta, el listado completo. Cuando digo completo es completo, detallado, etcétera, ¿no? Tercera medida, vamos a arbitrar un mecanismo que garantice que no pueden seguir inmatriculando con la complicidad de notarios y registradores. Es completamente necesario que se aporte un título de propiedad. No vale que la Iglesia vaya y le diga al notario, di que yo digo que es mía. Con eso no vale. Con el acta de notoriedad no sirve. Así que esa reforma creo sinceramente que también se puede hacer. Y también creo que se puede hacer, y es perfectamente posible, el reavivar una de las normas que se quedó pendiente en el anteproyecto de ley de reforma del patrimonio histórico del Estado. Por si no, ese dato aún no ha salido, pero creo que es oportuno que lo sepáis. La Iglesia tiene hoy inscrita a su nombre más del 80% del patrimonio histórico del Estado. Eso significa que la jerarquía católica hoy es quizá más poderosa que el Estado mismo en cuanto a patrimonio inmatriculado, ¿no? Bueno, pues en aquel anteproyecto que inició el entonces ministro Rodríguez Uribe se decía que los bienes de interés cultural, los que estuviera en posesión la Iglesia, no puedan ser enajenados nada más que a la Iglesia o al Estado. Es decir, lo que está diciendo es no especulen con esos bienes. Hay una norma espejo que dice lo mismo de los muebles. De los muebles. Es decir, los bienes muebles no pueden salir de la esfera de la Iglesia a no ser que salgan al Estado. Y yo pregunto, y todo el mundo me va a entender, si tú no puedes vender el cuadro de una ermita, ¿qué puede vender la ermita con el cuadro? ¿Eso sí? Bueno, vamos a aplicar el mismo criterio. Y aunque hay más propuestas, si queréis, pues lo dejamos para el final y concluimos después del debate. Pero yo creo que todas las que he dicho, por lo menos hasta ahora, creo que son factibles, creo que son posibles y todo eso es compatible con que la Administración ejerza su deber de inmatricular los bienes que sean dominio público que hasta la fecha no se hayan hecho. Por ejemplo, Santa María del Naranco en Asturias está sin inmatricular. Y yo creo que cumpliendo simplemente la ley en una sociedad democrática deberían hacerlo. Muchas gracias. Pues a continuación va a intervenir Cristina Contreras, es abogada de Pamplona y portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. Tengo que decir que esta plataforma ha sido pionera en la denuncia de la privatización de las iglesias, ermitas, casas, tierras y otros bienes públicos de Navarra y que impulsó la edición del libro Escándalo Monumental en 2009, que compendía 1.086 bienes inmatriculados desde el 98 al 2008. Y decía, por el precio de una campana, sin el conocimiento de los pueblos, al amparo de una ley antidemocrática, la diócesis se ha apropiado de más de 1.000 bienes del patrimonio navarro.
Esta plataforma está constituida por 117 ayuntamientos y concejos y actualmente Cristina es su presidenta. Buenas tardes. Pues efectivamente, en el 2007, un miembro de nuestra plataforma, pues por casualidad, fue a buscar al registro de su pueblo, de Tafalla, y se encontró con que la iglesia estaba inmatriculada por el obispo. Y extrañado, que esto no podía ser, empezó a buscar otras notas registrales y efectivamente encontró que había muchísimo patrimonio de su pueblo Tafalla que estaba inmatriculado a nombre del obispo. Ese mismo año se creó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, en el 2007, que hasta día de hoy sigue trabajando en este tema. El caballo de batalla ha sido las notas simples, buscarlas con la poca ayuda y la poca colaboración de los registros de la propiedad, unas notas a veces poco claras, como aquí se ha dicho, la iglesia en tal pueblo tiene una huerta, ni un dato más. ¿Cómo se localiza eso? O tiene una casa. Pero bueno, hemos ido recogiendo, buscando las notas simples y a partir de ahí empezamos un trabajo de hablar con los ayuntamientos, editar unos libros, una guía de ayuda para los pequeños pueblos, ayuntamientos, de qué tenían que hacer para averiguar en su patrimonio qué estaba inmatriculado y después qué posibilidades podían realizar. Damos conferencias, hemos dado charlas por los pueblos y nos pusimos en contacto con los partidos políticos, con los alcaldes, con el Gobierno de Navarra y ahí seguimos. Yo quiero hablar de los comunales. En Navarra, la mayoría, más del 50% de la provincia o de la comunidad son comunales. Un comunal es un bien público, pero tiene una característica, que solo es aprovechable por sus vecinos. Es decir, que los pastos, la madera, los hayedos son para los vecinos. Entonces, antes de la Constitución, ya la legislación foral decía que estos bienes son inembargables, inalienables, imprescriptibles. Y en la Constitución del 78 también lo dice, en su artículo 132, con los mismos caracteres. A partir de la ley foral del 86, se declaró que los comunales eran competencia de los ayuntamientos y de las entidades locales. Y ellas son las que tienen la obligación de protegerlos, de cuidarlos y de administrarlos. Entonces se convierten en su propiedad de administración. Ahora lo que hay que ver es cuántos comunales hay, qué comunales son. Y a partir de ahí se empezó, en el 2019, se presentó una moción por todos los partidos políticos, excepto UPN y el PP, al Parlamento Navarro, para que investigara si de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica había comunales. En el año 21, con una enmienda a iniciativa del Partido Socialista de Navarra, se exhortó al Gobierno de Navarra para que investigara si los bienes comunales de las entidades locales estaban inmatriculados o no por la Iglesia Católica. El conseguir los listados, la verdad es que ha sido una batalla, pero el entonces consejero de Justicia, en el año 21, obtuvo y consiguió todos los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica en Navarra desde 1900, que ascienden a 2.952 bienes. En metros cuadrados, 3,4 millones de metros cuadrados, lo que equivaldría a 486 campos de fútbol. Curiosamente, de todos esos bienes, el 63% no son bienes de culto. Tenemos tierras de labranza, forestales, fincas urbanas, cementerios, templos de culto hay, en concreto, 981. Todos estos bienes, que antes eran de los pueblos, ahora son de la diócesis, de la Conferencia Episcopal del Vaticano. Es decir, han pasado a ser bienes privados de un Estado
fuera, extranjero, que no nos pertenece ni para nada a nosotros. La pregunta es, ¿cómo ha sido esto posible? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho los ayuntamientos y los pueblos y el Gobierno de Navarra? Pues una dejadez total, que ni se han ocupado, ni se han molestado, han dejado que esto pues pase a manos privadas. Ha sido una privatización gigantesca, ¿no?, descomunal. Efectivamente, el mes pasado tuvimos una reunión con el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, que se ha comprometido a estudiar y comprobar si los bienes comunales de Navarra están inscritos o no están inscritos y matriculados por la Iglesia Católica. Es una labor complicada, pero bueno, el Gobierno de Navarra yo creo que es el único que puede hacerlo, porque tiene en su mano todos los datos. Se ha creado un mapa de comunales que está en Internet y se puede ver todos los pueblos, los comunales que hay en cada pueblo. Con las notas simples, pues hay el problema que muchas notas están con polígono y parcela, pero muchas no. Pero bueno, si ellos no van a encontrarlo, los demás menos todavía. Entonces va a ser una labor pues complicada, ardua, pero bueno, se ha empezado y nosotros confiamos y estaremos allí en una mesa de trabajo que se ha creado para apoyar y trabajar en este sentido. Quería, por ejemplo, contar un caso práctico de un pueblito, como un vecino, que también es miembro de la plataforma, decía que la iglesia y la casa parroquial estaban inmatriculadas en 2 parcelas comunales. Y investigando con él, buscando antiguos registros, efectivamente, y están registradas, porque la ley obligaba a los pueblos a defender los comunales y a registrarlos. ¿Y cómo es posible que un registrador haya registrado, inmatriculado, una iglesia y una casa parroquial en 2 fincas que están ya registradas como comunales? Es decir, es una impunidad total lo que hemos tenido hasta ahora. Y nosotros pues seguimos trabajando y confiamos en que estas jornadas y toda la labor que estamos haciendo pues lleguen a buen término. No vamos a dejarlo y ahí seguiremos. Y muchas gracias por vuestra atención. Para finalizar esta mesa está Nahuel González López, diputado por Valencia del Grupo Parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados desde 2023, portavoz de Juventud, Memoria Democrática, Cultura y Deportes. ¿Quieres decir algo más? Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo creo que más que nada nosotros y nosotras, los diputados, hemos venido a escucharos muy atentamente y la verdad es que esta mesa está siendo muy gratificante. Previamente hemos tenido una reunión con los compañeros y compañeras en las que hemos abordado las posibles vías legislativas, ¿no?, para poder avanzar en esta materia de reversión de las inmatriculaciones. Y ahí me gustaría, pues bueno, empezar la corta intervención dándoos las gracias, sobre todo a Recuperando, por la labor que se está realizando en defensa de lo público. Y yo creo que una buena forma, ¿no?, de ver quién es quién a la hora de defender causas está en quién defiende lo público y quién defiende lo privado. Defender lo privado es muy fácil, ¿no? Se hace por un interés individual, se hace por un interés económico, pero las personas que defienden lo público, que defienden lo de todos y todas, tienen un valor especial. Y yo creo que las personas que estáis en esta batalla por recuperar el patrimonio de todas, por recuperar la dignidad de tantas personas que vienen defendiendo esta causa, porque cabe recordar que la causa de reversión de las inmatriculaciones, a pesar de alguna derrota que habéis comentado, viene de lejos, viene de partidos que ya no están, vienen de personas que en este congreso y en estas salas defendieron, ¿no?, con mucho énfasis, como antes recordaba Enrique, PNLs y PLs, y creo que ahora estamos en un punto en el cual la propia sociedad nos impulsa a avanzar y no queda más margen que conseguir esta defensa. Mira, lo público es lo de todos y todas y tenemos un problema en la izquierda, creo, o en las personas progresistas, y es que a veces perdemos el debate cultural con respecto a cuestiones elementales, ¿no? Ciertas personas nos ven como que debatimos de cuestiones bastante complejas, mientras que defender lo privado es fácil, ¿no? Defender el ocio, defender la fiesta, y por eso creo que en este debate lo que debemos de hacer es aterrizarlo en lo cotidiano, llevarlo a lo práctico, hacer que cualquier persona
entienda lo importante que es que en su pueblo, que en su ciudad, que en su comarca, ese espacio patrimonial que ha permanecido allí, ¿no?, durante siglos, ese espacio en el cual es parte de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria, de nuestras fiestas, de nuestra historia, ese espacio no puede ser privado. Ese espacio tiene que ser del pueblo, tiene que ser de la mayoría. Y es una reflexión que también nos debe llevar a pensar que esto no es una guerra contra la espiritualidad, ni mucho menos. Antes lo comentábamos en la reunión, la Iglesia se equivoca entendiendo que este debate es un debate entre católicos y no católicos, cuando una persona cristiana, ¿qué más bonito puede entender que un espacio patrimonial, que un espacio que ha permanecido durante siglos, sea un espacio público y un espacio para todas? Al final, lo privado es lo de unos pocos, y una jerarquía eclesiástica no representa ninguna espiritualidad, representa un interés individual que aparte está en decadencia, y lo digo así de claro. Ahora mismo la Iglesia tiene un problema, lo reconocen ellos, lo reconoce el propio Papa, está en un momento difícil, y yo creo que la mejor forma de entender que ha de cambiar el rumbo es entender que lo público y lo de todas ha de pasar a manos del pueblo y ha de pasar a manos del Estado. Y ahí es donde debemos legislar, donde debemos trabajar, y donde ahora yo creo que tenemos una legislatura difícil, pero a la vez también esperanzadora. Hemos hablado de bastantes mecanismos parlamentarios que vamos a llevar a cabo, también esa colaboración con el Ministerio de Cultura, que hoy también la compañera Getxe cierra estas jornadas, junto con el portavoz de nuestro grupo parlamentario, y debemos de avanzar. Esa ley de patrimonio que se quedó un poco en el cajón en la anterior legislatura, debemos de recuperar esas líneas clave, algo tan simple, ¿no?, que es de sentido común, que es decir que un bien de interés mundial no puede estar en manos privadas. Es algo muy fácil de entender para cualquier persona, y yo creo que en ese camino nos encontraremos. Y me gustaría decir que hay que poner en valor vuestro trabajo, insisto, y sobre todo llevarlo a lo práctico. Tenemos que unir el esfuerzo ciudadano de las entidades cívicas que representáis, el trabajo político desde un punto de vista también plural, entender, como decía también Enrique al principio de su intervención, que este grupo parlamentario, el grupo parlamentario Sumar, se está volcando en estas jornadas, en esta apuesta decidida, pública y valiente de decir que se acabó ya las inmatriculaciones de la Iglesia. Debemos llevarlo también al resto de grupos parlamentarios, buscar alianzas y que en esta legislatura pueda salir propuestas de ley que por fin permitan conseguir un derecho básico, como es que el patrimonio de todas y todas sea del pueblo y no sea de una élite privilegiada. Y miren, algo muy simple, el derecho al conocimiento, que es un derecho básico y universal. ¿Cómo puede ser que a día de hoy no sepamos cuántas inmatriculaciones se llevaron a cabo desde el año 46? Insisto, nos molesta, ¿no?, que en el 98 Aznar permitiera abrir el abanico, pero queremos saber a partir del 1946 cuántas inmatriculaciones, cuánto robo se le hizo a este país y al patrimonio de todas y todos. Porque miren, es una cuestión de memoria democrática, pero es una cuestión de presente. Y yo creo que esto une la tradición histórica, ¿no?, del progresismo, de defender lo público, con también la cuestión básica del presente, de vivir en una sociedad mejor, en una sociedad más bonita, en una sociedad más culta y una sociedad de todos y todas. Así que desde nuestro grupo parlamentario os damos fraternalmente, ¿no?, acogida en esta casa, que es la Casa del Pueblo, y estoy seguro que esta legislatura vamos a poder avanzar en aquello que es el bien de todos y todas y que buscamos de forma decidida, y tenemos que seguir así. Muchas gracias. Adelante. Damos paso a la segunda mesa. Preguntas, ¿sí? ¿Me escuchan? Bien. La previsión es que a las 6 menos cuarto tengamos... Pero significa que la hemos hecho bien. Así. Creo que hay tiempo para algunas preguntas o algunas intervenciones breves. ¿Las moderas? Vale. Las modera Joel y yo voy Ahí, dando ahí hay una mano levantada. por aquí. Me van diciendo y... Gracias. Buenas tardes. Enhorabuena por la jornada, que me parece imprescindible. Ha sido imprescindible durante muchos años. Yo voy siguiendo a
Antonio Manuel desde hace mucho, y recuerdo que en una ocasión decía: falta muy poco para que pueda ser irreversible la situación jurídica de la mezquita de Córdoba, porque me parece que eran 10 años lo que permitía la ley, si no había ninguna reclamación, pues que ya pasara a ser correcta o legal esa inmatriculación. Yo quiero poner 2 ejemplos. Vivo en Rivas-Vaciamadrid, y aunque os parezca mentira que Rivas-Vaciamadrid es un pueblo relativamente joven, pues ahí hay 4 inmuebles inmatriculados por la Iglesia. Y quiero decir, uno de ellos es la iglesia parroquial, que fue construida por los ciudadanos del pueblo, como en muchísimos otros pueblos, y que, bueno, pues era dominio público, no hacía falta inmatricularla, como ha dicho Antonio Manuel, pero bueno, llegó la Iglesia Católica en el periodo correspondiente y la ha inmatriculado. El segundo ejemplo es una referencia que hay en el listado famoso del 2021 que pone local desconocido. Y no hay ninguna referencia, nada más, local desconocido, y aparece en el listado. Claro, evidentemente con esas situaciones a los ayuntamientos, sean grandes, pequeños, pero si son pequeños no digamos, pues les es imposible pues hacer la recomendación que decía el Gobierno cuando hizo pública ese listado, de decir, reclamen ustedes y hagan todo lo posible para recuperar esto. Y quiero decir que Rivas-Vaciamadrid tiene desde hace muchísimos años un Gobierno de Izquierda Unida, a veces en solitario, a veces en coalición con el Partido Socialista, otras veces con Podemos. Y tampoco ha tenido esa voluntad o esas armas para poder recuperar esos 4 inmuebles que están en ese listado. Gracias. Por mi parte también agradecer y compartir. Me parece un detalle muy, muy bonito el poder estar aquí y escuchar un tema de tanto interés. Y me surge una pregunta. Yo soy de Toledo y aunque no conozco la situación de las inmatriculaciones, sí que hace unos meses, unos años, leí en un periódico local que muchos de los conventos que allí están ya a punto de cerrar porque no tienen candidatas a mantener las órdenes religiosas, son monjas en general, pues estaban abocados a la ruina porque ni la Iglesia, ni el ayuntamiento, ni la comunidad parecía que estuvieran interesados o podían hacer frente al mantenimiento de esos edificios, muchos de los cuales evidentemente son, bueno, si no vienen de interés cultural, pues me imagino que están muy cerca de serlo. La pregunta que me surge entonces es, el paso siguiente, y siendo optimistas, que tenemos que serlo evidentemente, de que se pueda avanzar en el conocimiento de todos los bienes inmatriculados, que se pudiera aplicar la ley y recuperar para el dominio público estos bienes, si no será una de las causas para poner pegas a todo este proceso, el que si se adquieren para el Estado, para los ayuntamientos, ¿cómo se mantienen? Porque, vale, los tenemos, pero de una vez que los tenemos, ¿cómo se van a dejar caer? Sí. Bueno, agradezco muchísimo tu pregunta. Un segundo, que creo que hay otra pregunta. ¿Sí hay otra pregunta? No, yo tengo que contestar. Sí, si no hay más preguntas, pues sí.
No sé, quizá Antonio Manuel. Cuando se roba una casa, se roba un banco, etcétera, uno puede identificar fácilmente, no fácilmente, pero se puede identificar quién ha sido el ladrón. Pero a veces es que hay unas ciertas connivencias que permiten que se lleve a cabo ese robo. ¿Cómo podríamos calificar para que nuestros diputados y diputadas lo lleven también al Parlamento e indaguen también por ahí? ¿Cómo podríamos calificar la aportación que han hecho los registradores y notarios? O sea, ¿dónde podríamos poner a este grupo? ¿Es colaborador? ¿Cómo lo podríamos llamar jurídicamente? Sí. ¿Quieres contestar tú? Espera, una pregunta más. Bueno, que realmente son dos, ¿no? Una es preguntar, habéis dicho varias veces el tema de 1946, que desde entonces hasta la democracia se ha hecho lo que se ha querido, ¿no? Y se han inscrito, pues me imagino que miles de propiedades que eran de dominio público para la Iglesia. Y que esa es una tarea a hacer. A mí me gustaría preguntaros cómo la podemos hacer. O sea, yo entiendo que el Estado tiene que comprometerse a hacer ese trabajo, pero a lo mejor también colectivos laicos de distinto tipo también pueden aportar ahí, no lo sé. ¿Qué tenéis pensado en ese sentido? Y otra pregunta más es que cuando la gente descubre que tal obispo ha inscrito no sé qué propiedad pública en manos privadas de la Iglesia, se escandaliza mucho. Y yo creo que había que hacer una lista. El señor ha dicho robo y es verdad, es como lo del rey Juan Carlos, ¿no? Quiero decir, pero decía esta mañana en una tertulia el exministro del PP de Exteriores, pero este señor ya se le ha perdonado y tal, ¿no? Dice, este señor ha robado, y otra cosa es que el rey además pues tiene la inviolabilidad jurídica que le da esta Constitución, ¿no? A ver si algún día la cambiamos. Pero yo creo, ¿no creéis que haría falta difundir quiénes son? O sea, una lista de ladrones o usurpadores, que decía Enrique, que se conozca esa lista. Yo creo que eso sí había que difundirlo. Hay muchas páginas web de entidades laicas, de asociaciones comunales que trabajan en todos los sitios, pero eso no se conoce, y eso sí también hace mucho daño a la Iglesia Católica, el hecho de que se conozca, ¿no? Igual que se tienen que conocer cuáles son los bienes, ¿por qué no se difunde quién los robó? Porque no es pequeña cosa y hace mucho daño a esa institución señalarla como, ladrona, ¿no? Es decir, de propiedades públicas. Ya parece que no hay más preguntas. A la primera cuestión, está lindando con la siguiente mesa. Parte de lo que se va a hablar en la siguiente mesa te va a responder, ¿no? Pero por lo que incumbe a esta mesa, el propietario y el poseedor de un bien de interés cultural está obligado a asumir el coste de su mantenimiento, de su rehabilitación. Y sin embargo, el Estado y en sus distintas administraciones están asumiendo ese coste desde hace muchísimo tiempo. Y está bien que así sea. Desde la Convención de Venecia está muy bien que lo que supone una riqueza patrimonial para todas y todos también sea responsabilidad de todas y de todos. Lo que ha ocurrido hasta la fecha es que la jerarquía católica no ha inmatriculado ruinas y ha inmatriculado los bienes una vez que han sido rehabilitados con dinero público. Ahora, no todos los bienes que ha inmatriculado la Iglesia son públicos. Hay bienes que pertenecían o que pudieran pertenecer a manos privadas. Pero como no estaban registrados, ese limbo es del que se han aprovechado. No todos los bienes que han inmatriculado pueden ser públicos. Hay monasterios que son privados. Hay monasterios que sí pueden pertenecer a órdenes religiosas. Hay iglesias que pueden pertenecer a la Iglesia Católica o a órdenes religiosas. Lo difícil, lo que estamos planteando aquí, es que hay que cotejar esos datos para tener una certeza, una seguridad jurídica de qué bienes son o que deberían pertenecer a la ciudadanía y cuáles no. Por ejemplo, los cementerios. Han inmatriculado prácticamente todos los cementerios. Eso es un auténtico escándalo,
Porque claro, ¿de quiénes son los cadáveres? Un cadáver no es un objeto, es un tertiugenus, es otra cosa. Y sin embargo, se apropian, suben las tasas. ¿Eso por qué está ocurriendo? Porque hay una enorme inseguridad jurídica, porque no está legislado. Lo que estamos diciendo es vamos a legislar en qué casos, en qué condiciones los bienes deberían ser dominio público. Y entonces, cuando eso ocurra, ya veríamos a quién corresponde el mantenimiento del que tú me preguntabas, ¿no? La pregunta de Evaristo es muy compleja porque no es un robo. Entiendo que desde un punto de vista moral, que desde un punto de vista ético se pueda calificar así. Pero desde un punto de vista jurídico, aquí lo que ha ocurrido es que bajo la apariencia de legalidad, bajo la apariencia de una legalidad formal, se ha practicado una serie de actos que son ilegales en el fondo porque son inconstitucionales. El paso del tiempo no los convalida. Y eso es muy importante. El paso del tiempo no los convalida. Un acto que es nulo va a ser nulo siempre. Y se puede atacar siempre. Por eso a mí me duele como jurista que se diga que el asunto se zanja. ¿Cómo se va a zanjar si es nulo? Si es nulo no se puede zanjar. Sería como consentir una ilegalidad, ¿no? Ahora, la actuación de los registros, de los registradores o de los notarios, en particular en este caso de los registradores, yo creo que en general se han fundado, o sea, se han basado en la apariencia de legalidad. Pero hay casos que sí, es verdad que es como si te clavaran un puñal en los ojos, ¿no? Porque te cuesta entender que cuando un bien estaba inventariado como público no hubiera la más mínima garantía, eso debería haberse cotejado, ¿no? Entonces, en esos casos, sin que eso sea una cuestión penal, que no lo es, pero podríamos llamarles una especie de cooperadores necesarios, ¿no? Pero sin que sea una cuestión penal. Y en cuanto a tu pregunta, ¿no? El qué podemos hacer. Bueno, claro. El punto de partida, el inicio, es que es una cuestión de Estado. Lo ha dicho José María Rosell al principio del acto, lo ha repetido y todos tenemos que tener muy claro que es una cuestión de Estado, que no podemos dejar al albur de las administraciones, ni siquiera de los particulares, su defensa. ¿Por qué? Porque no hay herramientas jurídicas, porque estamos indefensos. Es que es muy importante lo que estoy diciendo. En los últimos juicios sobre estos casos, incluso hay como una especie de cierre por parte de la jurisprudencia para que el asunto se liquide. Voy a poner 3 ejemplos muy sencillos de comprender. En Canarias han inmatriculado 2 plazas públicas. Unas plazas públicas que estaban ya inventariadas como bienes municipales. En una había un parque infantil, levantado y costeado con dinero público. Oye, ¿y se le ha concedido a la Iglesia? ¿Por qué? Porque se le da más valor a la inmatriculación como verdad jurídica, es decir, aunque yo no aporte ninguna prueba, esto es mío, salvo que tú demuestres lo contrario. Pero es que yo lo estoy demostrando, está inventariado. Entonces, si sin inventariado puedo, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay una norma que diga los bienes inventariados, ¿entendéis? Así de sencillo, no la hay. Claro, sin esa garantía es muy difícil que podamos... O sea, que ¿quién va a litigar? Por ejemplo, cuando he dicho a que es evidente que no se puede vender la Giralda de Sevilla. ¿A qué es evidente? Sí, pero ¿está ahí catalogada como un bien de dominio público? No. ¿Está inventariada? No. ¿Hay una norma que diga que lo es? No. Entonces, pues parece privada y está inscrita como privada, ¿no? En consecuencia, la reacción tiene que ser del Estado. Y es verdad que en otros tiempos la hubo, y hubo una valentía histórica de políticas y políticos que estuvieron a la altura de sus circunstancias y lo hicieron. Lo hicieron en la Segunda República, lo intentaron en la Primera República. Yo creo que hay que exigirle a nuestros políticas y políticas que estén a la altura de la historia. Porque esto que está ocurriendo no pasó en el siglo XVII, en el siglo XVIII. No, esto ha ocurrido a finales del siglo XX y está ocurriendo en el siglo XXI. Y está ocurriendo aquí y solo aquí. No está ocurriendo en ninguna otra parte de Europa. Y está ocurriendo con normas que la propia Europa ha dicho que vulneran el marco europeo. Y está ocurriendo aquí, luego deben ser nuestros gobernantes quienes tomen esas decisiones y no puede quedar, digamos, al pairo de decisiones individuales que son muy costosas. Termino.
los ayuntamientos, pensad en los ayuntamientos. Para poder acometer esta acción hace falta un informe previo del secretario o de la secretaria, que muchas veces no es afín y no lo firma, no lo apoya. Si no lo tienes no puedes emprender el proceso. Otros dicen, como yo emprender el proceso dentro de 4 años me echan, no tengo ninguna garantía para seguir, esto tiene un coste muy elevado. En fin, al final, si no hay herramientas jurídicas es muy difícil.